Señor, por tu bendita misericordia, permite que nuestros corazones puedan estar más y más cerca de ti. Que podamos, Señor, ser hombres y mujeres totalmente transformados por el poder glorioso de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que nos des la gracia de poder estar contigo, de poder estar cerca de ti. Y de ser hombres, Señor, y mujeres transformados a la gloriosa y bendita imagen de tu Hijo, nuestro sublime y glorioso Salvador. Te rogamos que tu presencia pueda cubrir nuestras vidas, que podamos ser aquellos portadores de tu gloria y que nuestras vidas, Señor, puedan ser un reflejo de tu bendito carácter en esta tierra. Bendícenos, por tu gracia cúbrenos y transfórmanos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al libro, a la epístola a los Colosenses. Y vamos a leer desde el verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1:15. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y está declarando: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y lo que el Señor guía al apóstol es a manifestar todos los gloriosos atributos
más que todos, a enumerar algunos gloriosos atributos de nuestro sublime Salvador. Empieza a hacer declaraciones maravillosas, la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y está hablando de todo el poder que tiene nuestro glorioso Salvador. Y está hablando de que Él es antes de todas las cosas y Él es el sustentador de todo cuanto existe. Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Pero quiero referirme en este día a algo que es maravilloso y está en el verso 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, otro de los atributos. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El primogénito de entre los muertos. Y es este mismo título que aparece en Apocalipsis capítulo 1, veámoslo. El primogénito de los muertos. Dice Apocalipsis 1, verso 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Noten otra vez, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cada uno de los nombres que recibe nuestro Salvador describe aspectos gloriosos de su carácter. Jesús, como es Dios hecho hombre, no tiene características como nosotros los seres humanos. Él tiene atributos, porque Él es Dios hecho hombre. Y la Escritura menciona esos atributos de una manera tan extraordinaria en nuestro Salvador. Y cada atributo de Él revela glorioso poder manifestado en Él y a través de Él en favor de cada uno de nosotros que estamos abriendo nuestro corazón al Señor. Así que Él es el primogénito de entre los muertos. Y cuando Jesús es llamado el primogénito de los muertos, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento y aún en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo personas que resucitaron. Por ejemplo, Elías fue usado, Eliseo, para ver el poder de Dios en la resurrección. Elías para ver el hijo de esta viuda donde él había estado, resucitó. Y también Eliseo, esta mujer que había sido estéril y que no tenía hijo y su hijo murió. También vemos durante el ministerio de Jesús, Él está resucitando muertos. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Pero ellos volvieron a morir. Cuando dice la Escritura que Jesús es el primogénito de los muertos, es que Él resucitó y su resurrección fue por siempre. Jesús nunca más va a tener relación con la muerte. Nunca. Así que cuando una persona nace de nuevo, se encuentra con el Señor, abre su corazón a Él y empieza una verdadera transformación. Porque nacer de nuevo tiene que dar un fruto, una evidencia. Una persona que ha nacido de nuevo está manifestando que en realidad eso ha sucedido. Pero si una persona dice que nació de nuevo y su vida continúa de la misma manera, no es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica una transformación, es pasar de muerte a vida, de la oscuridad a su luz maravillosa. Entonces, en ese encuentro con el Salvador es que se produce ese glorioso milagro del nuevo nacimiento, y es allí, en el poder de la resurrección de nuestro Salvador eterno, que nosotros nacemos de nuevo.
Jesús dijo que para ver el reino de Dios en Juan 3 es necesario nacer de nuevo. Y para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Así que cuando la Escritura declara que Jesús es el primogénito de los muertos, lo que implica es que iban muchos otros a venir posteriormente a Él. O sea, Él es el primogénito entre muchos otros que iban a resucitar para nunca más volver a conocer la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando la Escritura se refiere a nuestro Salvador de esta manera, la Escritura está presentando esa obra gloriosa del poder del Espíritu Santo de Dios en la vida de Jesucristo, que fue resucitado por el Espíritu de Dios, y que esa vida de resurrección es la que Él quiere traer a cada uno de sus hijos, de aquellos que han nacido de nuevo, esa vida de resurrección. Cuando la Escritura presenta a Jesús como el Cristo, esa palabra Cristo no es un apellido. Jesucristo no es el apellido. En realidad Cristo o Christos en el griego es un título y es la experiencia de aquel que ha tenido un encuentro sublime con Dios y que ha sido ungido por Él. De hecho, Cristo literalmente significa el ungido. Y esa palabra aparece solamente en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento ellos tenían la esperanza del ungido que habría de venir. Pero esa palabra Cristo en el Antiguo Testamento no aparece, puesto que el Antiguo Testamento usualmente está escrito en hebreo. Y esa palabra Cristo es griega, es del Nuevo Testamento, el idioma universal que se hablaba en los días de nuestro Salvador Jesucristo. Así que en el Antiguo Testamento aparece es la palabra Mesías o Mashiach. Así era como los hebreos estaban esperando la venida del ungido del Señor, la venida del Mesías, de Mashiach, de aquel que era el ungido de Dios, el portador real de la presencia de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel. Vamos ahí. Cuando Ana, después de concebir, hace una oración extraordinaria al Señor. Y Ana está haciendo un salmo allí en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Ana es la madre de Samuel, el profeta. Y dice ahí en el verso 10, primer libro de Samuel 2:10. Dice: delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Exaltará el poderío de su ungido. De su rey y de su ungido, de su Mesías, de su Mashiach. Esa palabra Mashiach en el hebreo es eso, ungido, el ungido de Dios. Y se refiere al único, al verdadero ungido del Señor, al único ungido del Dios omnipotente. Y entonces, cuando ella está haciendo, noten Ana llena del poder del Señor,
cómo está profetizando acerca de el dominio que tendrá el rey, el ungido del Señor, Mashiach. Y ese parte de ese salmo es el que retoma María, la madre de Jesús, cuando se encuentra con el ángel y declara esas palabras ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, desde el verso 46 en adelante. María toma palabras de Ana y hace una oración preciosa, profética, cuando el ángel la ha visitado y le ha declarado que ella sería la mujer elegida para dar a luz al Mesías, a Jesucristo, nuestro Salvador. Así que esa palabra, bueno, y hay otra referencia en el Salmo 2, vamos a leerlo. También al ungido del Señor. Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, contra el Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la palabra que toma el apóstol Pedro cuando está ahí en Hechos 4 haciendo la presentación de la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, amados, Cristo, Mesías, era un título. Y para Jesús ese título señala una experiencia de un encuentro tan profundo con Dios para ser el ungido de Él, para ser el ungido de Dios sobre esta tierra y manifestar la grandeza del Señor. Y esa palabra ungido para ellos tenía mucha claridad, porque cuando, por ejemplo, un rey era señalado, tomaban aceite y lo vertían y todo el aceite era derramado sobre el cuerpo de la persona. Cuando los sacerdotes iban a ser presentados en el tabernáculo, tomaban aceite y lo derramaban sobre todo el cuerpo. Así que ese aceite de la santa unción en el Antiguo Testamento era una figura permanente que ellos veían para alguien que estaba totalmente ungido, lleno de ese aceite. Pero ese aceite, como hemos aprendido, es una figura de la presencia del Espíritu Santo en una vida. Entonces, cuando empieza a hacerse la declaración del Mesías, el ungido del Señor, el que reinaría, según la revelación que Dios empieza a darle a Ana y aquí, que las gentes se van a amotinar en contra de su ungido, es lo que está diciendo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es el hecho de que Jesús Santísimo, como hombre, tenía que tener un encuentro tan profundo con Dios, como hombre, en una humillación total, para poder ser ungido con su espíritu, con su presencia, y poder manifestar la gloria de Dios en esta tierra. En ese encuentro tan profundo del Señor con el Padre, Él iba a ser el ungido de Dios, aquel que iba a ser el portador de la gloria de Dios. Y cuando la Escritura declara que Él es el primogénito de los muertos, Él fue resucitado por el poder del Espíritu. Y una persona que nace de nuevo, lo hace es en base al poder de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros ninguno pudiese nacer de nuevo.
pudiese tener una vida de resurrección que nunca más, aunque nosotros físicamente hemos de morir, nuestra vida en Él es eterna, una resurrección eterna. Por eso la Escritura declara que Él es el primogénito de entre los muertos, aquel que resucitó una vez y para siempre. Y es en el poder de la resurrección de Jesucristo que cada uno de nosotros ha sido llamado a vivir en esta vida lleno del Espíritu, lleno del poder de su gloriosa y de su sublime presencia. Cuando la Escritura hace referencia entonces a Cristo, a Jesús como el Cristo, por ejemplo en Mateo, vamos a leerlo, cuando Él empieza a hacer la declaración de quién es nuestro Salvador, Mateo capítulo 1. Está hablando de todas las genealogías para mostrar cómo vino Jesús y cómo todas las profecías a través de Él se cumplieron. Y dice Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado ¿qué? El Cristo, llamado el Cristo, llamado el ungido. Y entonces en esa dimensión empieza la Escritura a llamar a Jesús el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Y esa era la gloriosa esperanza que ellos tenían. ¿Cuándo ha de venir el Mesías? ¿Cuándo ha de venir el ungido de Dios? El ungido del Señor. Y por eso Juan el Bautista, cuando empieza su mensaje, dice: yo solamente soy una voz que está preparando. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene otro detrás de mí, porque yo voy anunciando su camino, el cual es antes que yo. Él, que es el ungido, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el que tiene el poder. Él, como el ungido de Dios, es el que tiene el poder de ungirlos a cada uno de ustedes. Él que ha recibido la plenitud de la unción del Padre, es el que va a permitir que esa unción repose sobre cada uno de ustedes. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Y vamos a mirar en Mateo 16, la pregunta que hace Jesús. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? Eso dice la gente, eso dicen las personas. Pero ahora ustedes, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque aquí se trata es de tener una revelación personal. No lo que otras personas digan acerca de Jesucristo. No lo que tu familia ha creído. No lo que tradicionalmente te han enseñado. No eso. Sino lo que tú recibes de Él. No es que mi familia ha sido tradicionalmente cristiana, católica, evangélica. Sí, ellos, pero tú. Ellos han vivido de esa manera, pero tú, ¿cuál es la dimensión tuya? No es que mis papás toda la vida me han llevado a la iglesia, ellos son cristianos, ¿y tú? Eso dice la gente, pero ustedes ¿qué dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Estamos claros? Esta es una respuesta que cada uno debe dar delante de Dios. Para ti, ¿quién soy yo?
Te va a preguntar Jesús, ¿quién soy yo? No, que tú eres mi Señor. Mientes. Si yo soy tu Señor, ¿por qué haces lo que te da la gana? ¿Cómo así que Señor? ¿Me estás mintiendo? No, que tú eres mi Padre. ¿Y por qué caminas con un corazón de huérfano? Porque si yo soy tu Padre, entonces tú eres mi hijo. Y no tendrías que tener un corazón de huérfano. No, que tú eres mi Dios. ¿Y por qué no me honras? Si te das cuenta. Lo que es Dios para ti debe tener una implicación real en tu vida. No es que Jesús es mi Señor. Sí, yo soy tu Señor. ¿Y por qué haces lo que te da la gana? Si estamos claros, amados. Esto no es de palabras. Esto es de una realidad en el Espíritu. Es de que si Él es mi Señor, entonces yo estoy en obediencia a su palabra, a su instrucción, a lo que Él dice, a lo que Él aconseja, a lo que Él establece en su palabra. Si Él es mi Dios, entonces Él es el único centro de mi adoración. No estoy adorando el dinero, ni el odio, ni el rencor que le siento a las personas. No estoy adorando el sexo, ni los placeres de este mundo. Mi único dueño de adoración es Él. ¿Estamos claros? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo. Noten ahí cómo la escritura declara Simón Pedro. Simón Pedro. La antigua y la nueva naturaleza ahí mezcladita. Tú eres Simón Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el que Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahora ya es la antigua naturaleza. Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora noten esta declaración tan poderosa. Porque el Señor está haciendo un juego de palabras refiriéndose a Pedro. Simón, hijo de Jonás, hace referencia a su antigua naturaleza. Pero noten ahora lo que Jesús va a decir. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Cefas, roca. Porque acuérdense que Shimón significa caña frágil, caña débil. Una persona voluble. Eso es lo que implica ese nombre. Simón, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esa verdad que yo soy el Mesías, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién dicen que soy yo? Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y eso solo se puede recibir por revelación. Una revelación en un corazón dispuesto, abierto. Y esa revelación va a implicar que esa persona está reconociendo a Jesús como el ungido de Dios, como el verdadero ungido del Señor. Y al ser Él el ungido, aquel que porta la unción, la presencia misma de Dios, es el único que tiene la gracia de poder permitir que podamos nosotros ser ungidos por el Espíritu del Dios viviente, por el Espíritu del Señor. Así que, amados, Jesús como el Cristo, Jesús llamado el Cristo, la primera vez que se refiere ahí en el Nuevo Testamento. No la primera vez que se haya mencionado, pero aparece allí por primera vez en Mateo 1:16. Jesús llamado el Cristo, el ungido de Dios. Tú eres el Cristo. Tú eres
el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Te das cuenta? Es un título. El Cristo, el ungido de Dios. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí o no? Aquel que está portando toda la presencia del Señor. Ahora hay algo aquí. Y es que el diablo y los poderes de las tinieblas son llamados con frecuencia en la Escritura el anticristo, anti-Mesías, el anti-ungido de Dios. Porque está el diablo y los poderes de la oscuridad en abierta oposición al ungido de Dios, a la unción de Dios. Está en abierta oposición. Por eso la Escritura no refiere al diablo como el anti-Jesús, ¿sí está claro? Sino el anti-¿qué? Cristo, anticristo, anti-ungido, anti-Mesías. O sea, aquel que está es en contra del ungido de Dios, de la unción de Dios, de la manifestación del Espíritu de Dios en la tierra. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Es importante entender esa partecita, amados. Porque no es el anti-Jesús. Nunca hablan del diablo como él es el anti-Jesús. Sino anti-Cristo, el anti-Mesías. Aquel que se opone al ungido de Dios, a la manifestación del poder de su presencia, del poder de su Santo Espíritu. Insisto, Cristo es un título, un atributo de nuestro Salvador eterno, como el ungido de Dios, aquel que tiene la plenitud de Dios morando en todo su ser. Así lo describe Apocalipsis. El que tiene los 7, ¿qué? Espíritus de Dios. Y cuando dice de los 7 espíritus, no está hablando de que el Señor tenga 7 espíritus, sino que está hablando es de la plenitud. Porque 7 es perfección, es plenitud. De la plenitud, de la presencia de Dios en esa vida. Estamos claros en este fundamento que estamos colocando. Es importante poner este fundamento para entender lo que vamos a hablar. Entonces, Jesús, quien es eternamente Dios, vino como hombre a esta tierra. Como Dios hecho hombre. Para modelar a cada uno de nosotros la vida que debemos tener nosotros, sus seguidores, al estar sin pecado, 1, y llenos del Espíritu Santo de Dios, 2. ¿Sí? Sin pecado, sin maldad, y llenos de su Santo Espíritu. Todo cuanto Jesús hizo en esta tierra, lo hizo en total dependencia del Padre. Por eso permanentemente está declarando: yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que yo veo hacer al Padre, todo lo que el Padre me está guiando, eso es lo que yo hago. Pregunta: ¿podía Jesús por sí mismo, siendo Dios, hacer las cosas en la tierra? ¿Podía hacerlo? En ese sentido, absolutamente sí. Pero como Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, entonces Él, dice la Escritura en Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Todo cuanto Jesús hizo en esta tierra, lo hizo como el hombre ungido por Dios. ¿Estamos claros? En una humillación total. Por eso es que Jesús es el ser más excelso que existe, que ha pisado esta tierra. Por eso Él es digno de toda la exaltación, y por eso Colosenses, cuando empieza a describirlo, Él es el primogénito de toda la creación, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, como hombre, habitase toda la plenitud.
Por eso es que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea, en Él, en Jesucristo, está contenida toda esa gloriosa plenitud, esa sublime plenitud. Pero Él, siendo Dios, cuando vino a esta tierra, vivió en total humillación al Padre, en total dependencia del Padre, sin usar su poder como Dios, sino como un hombre ungido de Dios. ¿Estamos claros en eso? Dios que se hizo un hombre para reconciliarnos con el Padre. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, dice Romanos 5. Y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también por un solo hombre, Jesucristo, podemos recibir el don de la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por Jesucristo. Tenía que ser un hombre. Porque por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre vino la total reconciliación. Lo que sucede es que quien nos reconcilió no fue otro hombre como tú o como yo o como Adán. Fue nada menos que Jesucristo mismo, Dios hecho hombre. Así que si fue grave haber recibido la herencia en Adán, que era un ser creado, ahora imagínate recibir en Adán recibimos una herencia ¿de qué? De pecado, ¿verdad? Pero ahora imagínense Jesucristo, el postrer Adán. ¿Cuánta herencia de bendición tenemos que recibir? Y eso que lo que habla Romanos 5 y 6, también aspectos del 7. De que si en Jesucristo, en Adán fuimos pecadores, ¿cómo no será gloriosa la restauración en Jesucristo? Jesucristo, ¿estamos entendiendo eso? Por eso tú no puedes justificarte que es que yo soy así, que es que todo el mundo es así. No, olvídate de eso. Tú necesitas entender que fuiste diseñado, creado. Y si has nacido de nuevo, debes estar en el camino de la santidad, en el camino de la perfección. No que ya lo hayamos alcanzado, pero seguimos avanzando cada vez más. Pero hay gente en el pueblo de Dios que se estancó y está justificando todo el tiempo una vida de maldad, de pecado, de ira, de soberbia, de debilidades sexuales. Porque sencillamente, ¿quién es perfecto? Jesucristo es perfecto, Jesús fue perfecto. Y nosotros no podemos justificarnos sencillamente porque ahora está Jesucristo en medio de nosotros. Si es que en verdad le habéis recibido. Porque si no has recibido a Cristo en tu corazón, entonces sí, es normal que vivas como un hijo del diablo. Es absolutamente normal. Pero si Jesucristo está en tu corazón, tienes una nueva, ¿qué dice la Escritura? Una vida ¿qué? Nueva. Lo dice la Escritura ahí en Romanos. Entonces, amados, nosotros hemos sido llamados a vivir no conforme el primer Adán, sino conforme el postrer Adán. Por el primer Adán vino la muerte, pero por el postrer Adán, que es Cristo, que es el ungido, viene la vida misma de Dios. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál vida? La vida de Él en cada uno de nosotros. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Así que Jesús vino a esta tierra. Y Él necesitó en toda su humillación su propio encuentro de poder con la presencia misma de Dios. Siendo Dios, siendo concebido por el Espíritu de Dios. Pero Él necesitó ese momento. Y por eso fue que en el bautismo de Jesús, los cielos se abrieron, se escuchó la voz que decía:
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vino esa presencia del Espíritu de Dios sobre Jesús. Una llenura total para ser el ungido de Dios en esta tierra. Entonces Jesús vino y se convirtió en el ungido de Dios. En aquel que Ana profetizó, que el Salmo profetizó y que ellos tenían el deseo en el corazón y permanentemente estaban clamando por ser aquellos que recibían la vida del ungido en medio de ellos. Y cuando Jesús caminó en esta tierra, bajo la unción del Espíritu de Dios, bajo la presencia del Espíritu de Dios, el diablo esperaba con la crucifixión que pudiera destruir al ungido. Y por eso él presionó la muerte y él buscó la muerte de nuestro Salvador. Pero lo que el diablo no entendía era que al permitir esa muerte, al presionar esa muerte, lo que Dios iba a permitir era nuestra total salvación. Porque en la cruz del Calvario se pagó el precio por nuestra redención, nuestra salvación. Pero además, el diablo no sabía que cuando Jesús murió y resucitó, se abrió la puerta para que miles de millones de personas pudieran recibir la vida del ungido, la vida del Mesías. Pudieran recibir al Cristo en sus corazones. Eso era lo que el diablo no sabía. Él pensaba que con destruir a Jesús en la cruz, y presionó para eso. Ahora entiendan, quien decidió la muerte de Jesús en la cruz no fue el diablo, fue el Padre, está claro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él presionó, el diablo presionó para que se diera la muerte de Jesús, sin saber, sin entender que con la muerte de Jesús se iba a pagar el precio absoluto de la redención nuestra, y además se abría la puerta para que miles de millones de personas pudieran recibir la vida del ungido, la vida del Mesías en sus corazones. Estamos claros acá. Me estoy tomando el tiempo para poner un fundamento de esta palabra. Y hay algunos que ya están dormidos, pero es que si no ponemos un fundamento no vas a entender lo que vamos a decir. Entonces estamos poniendo fundamento, una gran base para poder edificar encima de la verdad que vamos a hablar. Porque si no lo entiendes, si no entiendes todo esto que estamos poniendo como fundamento, no vas a poder avanzar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que con la muerte de Jesús se abrió la puerta para que miles de millones de personas pudiesen tener la unción, la vida del ungido dentro de ellos, y pudiésemos caminar en esta tierra ungidos por el Espíritu Santo. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Cuando una persona nace de nuevo, dice la Escritura en Apocalipsis, la muerte segunda no tiene poder sobre esa persona, porque ya hemos resucitado a una vida totalmente nueva, eternamente y para siempre. Aunque vamos a morir, ¿sí? Pero nuestra muerte al estar en Cristo es el inicio de una vida eterna, por siempre y para siempre en su presencia, sin volver a morir. Así que en la resurrección de Jesús está la unción disponible a todo aquel que en Él cree.
cuando Él resucitó de entre los muertos, abrió la posibilidad que cada uno de nosotros pudiese recibir esa unción del Espíritu sobre su propia vida. Recibir la presencia de Dios, la unción del Señor en cada uno de nosotros. Su resurrección es tan gloriosamente definitiva para nuestro destino, que si Él no hubiese resucitado, no habría esperanza para nosotros. Por la resurrección de nuestro Salvador eterno, es que tú y yo podemos tener vida nueva. Es que podemos manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Por la resurrección de Jesucristo es que nosotros podemos estar juntamente con Él eternamente y para siempre. Por la obra de la resurrección. Así que la unción del Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas. Es por la obra de Cristo resucitado. ¿Estamos claros en eso? Absolutamente claro. Él es el ungido de Dios, el señalado de Dios, aquel que tiene la plenitud de Dios, aquel que es el portador de los 7 espíritus de Dios, de la plenitud de Dios. Y cuando Él resucita, entonces lo que hace es permitir que todo el que cree en Él y se ha arrepentido de sus pecados y se ha apartado de ellos, reciba esa nueva vida para vivir conforme a la gloriosa voluntad el resto de sus días. Por eso es que una persona que ha nacido de nuevo se le nota. No puedes decir que naciste de nuevo y tu vida sigue siendo un desastre. Sigue siendo la persona más difícil del barrio, de la empresa, de la universidad, de la congregación, de la ciudad. No, olvídate de eso. Si naciste de nuevo, el carácter de Jesucristo empieza a ser evidente en ti, en cada área de tu vida. ¿Estamos claros? Si Jesucristo en verdad está en ti, se te tiene que notar. Llevas las marcas de Cristo, como dice Gálatas, que llevamos por todo lugar las marcas, la evidencia. Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Literalmente había sido torturado, afligido. Pero esas marcas, más que cicatrices físicas, eran las huellas de la transformación de Dios en esa vida, haciendo de Pablo un hombre lleno de dulzura, lleno de pasión, de mansedumbre, de humildad. Y esas son las marcas que cada uno de nosotros debe evidenciar. Cristo formándose en cada uno de nosotros. Así que en el poder de la resurrección está la unción del Espíritu de Dios para cada una de nuestras vidas. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 20. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mientras los discípulos están llenos de miedo, encerrados en un lugar, hay un grupo de mujeres valientes, esforzadas, que desde muy temprano, sin que hubiese amanecido, fueron al sepulcro a rendirle un hermoso tributo a ese ser precioso que para ellas yacía en ese lugar. Ellas no entendían lo de la resurrección, ellas no sabían nada, pero lo único que querían era manifestar un detalle de amor y de cariño a ese ser tan maravilloso
que para ellas yacía en ese lugar. Cuando llegaron al lugar, la piedra estaba corrida y el cuerpo del Salvador no estaba ahí. Así que María se regresa a donde están los discípulos llenos de miedo. Los hombres, los pantalonudos, estaban llenos de miedo, encerrados y acobardados. Y mujeres desafiando todo, hasta la autoridad romana, por el poder del amor. Cuando un corazón se apasiona por Dios, pierde el temor, pierde el miedo. Los pantalonudos estaban encerrados. Las mujeres enamoradas estaban corriendo al sepulcro. ¿Entiendes eso? Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, obvio más joven, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él está ahí y ve todo lo que está sucediendo, pero no entra. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y noten lo que va a decir ahí. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Los cuerpos usualmente los envolvían en esos lienzos y el rostro se envolvía en, como dice ahí la escritura, en ese sudario. ¿Sí? La Nueva Versión dice: y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, y el sudario, sí, no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Esos lienzos cubrían el cuerpo como si fuese la figura de las momias antiguas, ¿se acuerdan? Que les envolvían, así envolvían los cuerpos. Entonces lo que ve es que están los lienzos, las vendas del cuerpo, puestos donde Jesús había estado, pero lo que envolvía su rostro estaba enrolladito en un lugar aparte. Es como si las vendas estuviesen ahí ubicadas de tal manera en la forma en que el cuerpo había estado ahí, pero ya no estaba. Para que lo entiendan, es como si yo me acostara así vestido, quedara mi vestidito ahí en el piso y mi cuerpo no estuviera. ¿Está claro? Así, eso fue lo que ellos vieron. Entonces, cuando lo vieron así, colocado de esa manera, dice que entró. Dice que había venido, primer verso 8, al sepulcro y vio y creyó. Porque sobrenaturalmente el cuerpo había salido de ahí. Ellos todavía no entendían nada, pero creyeron. O sea, el cuerpo no está aquí, pero fue tomado de una manera sobrenatural. Porque es imposible sacar el cuerpo y dejar las vendas en el lugar. ¿Sí estamos claros? Dice, porque aún, verso 9, no habían entendido la escritura. No habían entendido que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora ahí en el verso 8 dice que Él vio y creyó. Algunas veces el Señor nos permite creer a través de lo que vemos. Él vio y ¿qué? Creyó.
Pero es importante no limitarse únicamente a ello. Ver para creer, ese es el dicho de muchos. Pero tú no puedes limitarte únicamente a eso. Hay momentos donde el Señor te permite ver y puedes creer. Pero no puedes permanecer de esa manera. Porque es necesario aprender a caminar por fe, no solo por vista. Como dijo el apóstol, porque por fe andamos y no por vista. Porque hay momentos donde lo que tus ojos ven es algo complejo, es algo totalmente difícil. Y si te vas a mover solo por lo que ves, entonces vas a estar en desesperanza, en angustia, en depresión, con ganas de meterte un balazo en la cabeza. Si vives solo por lo que ves. Pero escúchame bien, aunque hay momentos donde el Señor te permite ver para creer, no puedes mantenerte en esa dimensión. ¿Está claro? Porque tú, acuérdate lo que hemos venido hablando, hay momentos donde de Dios recibes es una semilla, una palabra. Y cuando Él te da es una semilla, lo que viene a continuación es un proceso. Porque el hecho de que tú tengas una semilla de esta heliconia no significa que ya tengas la heliconia. Pero esa semilla tiene todo el potencial de convertirse en una hermosa heliconia. ¿Es así o no? Cuando el Señor te habla y cuando te habla te da es una semilla, no la menosprecies. Implica que tú vas a creer en lo que Él te está diciendo y vas a esperar el tiempo en que esa semilla produzca un fruto. ¿Estamos claros? Así que insisto por tercera vez, hay momentos donde el Señor te permite ver para creer, pero no es la dimensión siempre. ¿Estamos claros? Porque el Señor habla en Lucas 8, Mateo 13 de la parábola del sembrador, aquel que siembra semilla. Y la semilla tiene el enorme potencial de producir el fruto de lo que se está sembrando. ¿Estamos claros? Así que si nosotros dependemos solo de lo que vemos, perdemos confianza en Dios. Y nosotros necesitamos es aprender a cultivar una confianza. Y cada vez que tú estés como desconfiado, como que el Señor no hará, mira la cruz. La cruz es el lugar de tu seguridad. Si el Padre ajustició a su propio Hijo en la cruz, como dice Romanos, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando haya desconfianza, mira la cruz. Mira a Jesús hecho pedazos en el monte Calvario. Míralo gimiendo y el Padre apartando su rostro, porque está cargando en Él el pecado de todos nosotros, para que por su muerte y su resurrección pudiésemos recibir nosotros su bendita y gloriosa presencia en cada una de nuestras vidas. Así que necesitas aprender a cultivar una vida de confianza en Dios, independientemente de lo que tú puedes estar viendo, entendiendo o analizando. Una confianza en Dios, independiente de las circunstancias. Si Dios ha hablado de que tu esposo será un hombre de Dios y ahora lo ves más difícil que nunca, pero entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Conforme lo que ves o conforme lo que Dios ha dicho? Si Dios ha dicho que tus hijos tienen un hermoso destino, tienen un propósito extraordinario en esta tierra, pero hoy los ves más necios que nunca, ¿cómo vas a vivir? ¿Por lo que ves o por lo que Dios ha dicho? Es necesario aprender a desarrollar una confianza en Dios. Sí, Padre, es verdad. Mis ojos ahora ven esta situación. La situación que estamos viviendo en casa es esta, Señor. Pero tú has dicho, tu palabra,
tus promesas, lo que tú has dicho, Señor, es esto y es aquello. Dios te habla de prosperidad cuando a veces no tienes ni para comprarte el chorizo de afuera. Ay, tan bueno es chorizo. Pero bueno, otro día será, me voy. Y te habla de que un día vas a tener incluso para invitar a chorizos a otros. Tú necesitas aprender a desarrollar un nivel de confianza. No en tus recursos, no en lo que tus ojos ven, sino en los recursos infinitos y limitados de Dios. ¿Estamos claros? Él vio y creyó. Y hay momentos así, donde el Señor lo permite. Pero hay otros momentos donde Él está esperando que tú y yo desarrollemos una profunda confianza en el Señor. Ahora, esto de la resurrección, este hecho glorioso y sublime, magnífico, extraordinario, apoteósico de la resurrección de Jesús, tiene figuras en el Antiguo Testamento. Y figuras que iban a ser verdades profundas en el Nuevo Testamento. Que poco a poco el Señor las iba a ir dando a conocer. Como por ejemplo el arca del pacto. En el arca del pacto, lo que el Señor le permitió construir a Moisés cuando ellos estaban en el desierto, era una figura de la presencia y de la gloria de Dios en medio de ellos. Los sacerdotes debían portar esa arca de la presencia sobre sus hombros. Estaba cubierta. Cuando ellos se iban a mover de un lugar a otro, tomaban el arca que tenía unos anillos alrededor, ponían unas varillas de oro alrededor, y los sacerdotes se acercaban y tomaban el arca y la ponían sobre sus hombros y tenían que caminar hasta donde Dios lo había determinado. Y el arca tenía encima los querubines, ¿se acuerdan? Frente al otro, un querubín y otro, mirándose el uno al otro, labrados en oro. Era el arca y era la cubierta del arca. La presencia de Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no solamente era visible para ellos, sino para los pueblos vecinos. Si algún pueblo se acercaba a la distancia y miraba en pos del tabernáculo, miraba en pos de Israel, que estaba acampando en el desierto, lo que iban a ver de día era una gran nube hermosa que estaba desde allí en el tabernáculo, sobre el tabernáculo, y cubría ese lugar de una manera extraordinaria. Pero si alguien llegaba de noche, lo que veían era una columna de fuego. Ahí, imagínate una columna de fuego enorme. No piense una llamita ahí de fósforo. Era una columna de fuego impresionante. Imagínate, para abrigar en las noches a más de 2 millones de personas. Porque las temperaturas en el desierto, usted sabe que en las noches baja tremendamente. Hace bastante frío. Imagínate abrigar. ¿Cómo tenía que ser la columna de fuego en las noches para abrigar 2 millones de gentes? Ahora, en el desierto las temperaturas en el día son terribles. Imagínate la nube que debe reposar en el día para cubrir a 2 millones de personas. Pero no una nube de oscuridad como que va a llover, sino era la nube que les ofrecía a ellos una cobertura, una protección para que el clima no les estuviese haciendo daño. O sea, era un cuidado tan glorioso de Dios en las noches y en el día. ¿Sí estamos claros? Y era evidente a cualquier persona
cualquier pueblo, cualquier transeúnte del desierto, si en un momento dado hubiese una caravana, los veían y veían esa nube cubriendo a ese pueblo. Si cruzaban de noche, no creo, pero supongamos, o cuando atardecía, se veía, era la columna de fuego ahí. De noche era algo extraordinario, majestuoso, ofreciéndole un confort, un cuidado maravilloso el Señor a su pueblo. Así que era el arca de Dios en medio de ellos, manifestando la gloria de Dios de día, de noche. Miren lo que dice Ezequiel en el capítulo 39 en referencia a eso. Dice en el verso 29, Ezequiel 39, 29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado ¿qué? Mi espíritu, mi espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que el rostro de Dios siempre estaba en la nube, siempre. Solo que por tratarse de un pueblo idolátrico, donde el Señor les hubiese permitido ver su rostro, inmediatamente hubiesen construido una figura del rostro que veían, ¿sí o no? Y hubiesen hecho el fetiche, el muñeco del rostro, y hubiesen inclinado su corazón al muñeco, despreciando la gloria de Dios. Él siempre estuvo en la nube, siempre. Su rostro siempre estuvo ahí, pero no les permitió a ellos verlo. Por eso dijo, no me verá hombre alguno y vivirá, porque al verlo, la tendencia natural del corazón, ay, si es así, mire, tiene así, los ojos son así, hagámoselos así. Inmediatamente harían el muñeco y convertirían la hermosa y sublime e infinita figura de Dios reducida a un monachito, a un bultico de, así fuera de oro, así lo tallaran en un diamante. Nada era en comparación con la gloria sublime de Dios. Por eso dice aquí, no esconderé más de ellos mi rostro. Porque el Señor tenía que ocultar su rostro para librarlos a ellos de la idolatría, del corazón perverso que es normal a todos los seres humanos. Miren que cuando alguien le cuenta un sueño y usted dice, ay, estaba el Señor ahí, y usted le dice, ay, ¿cómo lo vio? ¿Cómo era? Es como la tendencia natural a querer saber su rostro, su cabello, sus ojos. Es normal. Imagínate ellos viendo el rostro del Señor. Inmediatamente hubiesen construido una figura y se hubieran prostituido en pos de dioses falsos. Si cuando Moisés subió al monte dijeron, no sabemos qué le pasó a Moisés, así que haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ven la nube de la gloria sobre el monte y ahora están diciendo, haznos dioses. ¿Qué hicieron en ese momento? El becerro de oro, ¿se acuerdan? ¿Te das cuenta? Un becerro de oro. ¿Y qué dijo Aarón? Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Mañana será fiesta para el Señor. ¿Qué perversión? Ese es el corazón. Como Dios lo sabía, entonces siempre en la nube ocultó su rostro. No permitió que ellos lo vieran. Pero entonces noten la promesa. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu, del Espíritu Santo, sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Es decir, que una persona llena del Espíritu Santo tiene un encuentro con el rostro de Dios, con la presencia de Dios. Cuando hablamos de buscar la presencia de Dios, en realidad es un encuentro con su rostro, encontrarnos con Él. Pero cuando hablamos de rostro, no piensen en un rostro físico.
piense en que se está encontrando es con el Dios sublime, infinito, maravilloso. Es un encuentro con Él en el Espíritu. Pero no es que yo quiero, vea, yo tengo un cuadro lo más de lindo en la casa, así con ojos verdes y todo. Le hace demasiado daño. Por eso es que el Señor encubrió su rostro. Todas esas imágenes que hoy día tenemos allí son inventos humanos. No tiene nada que ver con el Señor. Nada es nada, nada. ¿Estamos claros? Nada. Ni la famosa obra de Picasso, La Última Cena, que de ahí se replica supuestamente el resto. Empezando que en la cena es como si ellos se hubieran posado para la foto. Todos ahí los 12 con Jesús. Ey, sonrían. Ellos no se reunían así. Ellos se reunían era en torno, buscando. La comida la ponían en el centro y todos usualmente se ponían en divanes o a veces sentados en el piso con los pies uno cerca del otro. Eso es pura mentira. Simplemente es una mentira comercial y perversa que le hace daño a las personas. Porque ponen su esperanza y, ay, por favor, ayúdame, ayúdame. Soban la cosa, ayúdame. No. Nada que ver con eso. Una persona llena del Espíritu Santo, lo acabamos de leer en esta gloriosa promesa, tiene encuentros permanentes con su rostro. Porque noten, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Entonces, en ocasiones, la claridad con la que nosotros vemos algo determina la inclinación para crear, escúchame esto, réplicas o reemplazos. ¿Por qué el Señor no quería que ellos vieran su rostro físico? Porque iban a crear una réplica de lo que ven y esa réplica era el Señor. Díganme ustedes. No era. Y se convertía esa réplica en un reemplazo. Escúchame atentamente. La claridad con la que tú percibes algunas cosas en el mundo del Espíritu te lleva muchas veces a crear una réplica, un reemplazo. No es que yo ayer oré por esta persona y yo oré así, de esta manera. Así que como me funcionó ayer, hoy también me va a funcionar. Yo ayer estaba así como arrodillado, yo me arrodillé así, puse las manos como así. Y de repente puse esa cancioncita y empecé a adorar. Y la presencia de Dios llenó ese lugar. Eso fue tan hermoso. Entonces ya, eso fue ayer. Hoy, entonces, ay sí, yo estaba sentado acá en esta misma posición. La misma canción. Voy a poner la misma canción y voy a levantar las manos. ¿Sabe qué pasa? Nada. Porque lo que ayer fue una visitación del Señor, no lo puedes replicar, porque vas a buscar es un reemplazo. Ay no, ustedes porque no volvieron a tocar esa canción tan linda, Santi, usted no la toca ya. Esa canción que me hace llorar. ¿Es la canción? No es la canción. Ay, Paolita, lástima que esté tan piponchita, pero ay, cuando ella canta, no, yo lloro y lloro. ¿Es Paola? ¿Entiendes eso? Por eso fue que el Señor no permitió que cuando Él se revelara, ellos vieran su rostro. Porque al ver el rostro, replicarían y harían un reemplazo. ¿Sí? Por eso está claro en Éxodo 20, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No lo harás, no lo adorarás, no te inclinarás, no, absolutamente no.
Porque ¿cómo vamos a reducir al Dios infinito, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, a una pequeñísima imagen? Es más, si el Señor hoy se nos apareciera aquí, visiblemente a todos, y el mejor fotógrafo lograra fotografiar y dijera: miren, esta es la imagen real del Señor, esta. ¿Sabes qué nos preguntaría el Señor? ¿Ese soy yo, hijo? ¿Ese soy yo? ¿Y tú qué tendrías que decir? No, Padre, porque los cielos de los cielos no te pueden contener. Tal es la grandeza de tu nombre. ¿Te das cuenta? Porque qué hermoso uno. Ay, Señor, déjanos fotografiar ese momento. Es precioso, tan lindo que tú llegaste. Y déjanos para decirle a los hermanos: mira. Y tú les vas a decir a ellos que ese soy yo. Así fue como me manifesté a ti en ese momento. Así fue como te visité en ese particular momento. ¿Estamos claros? Pero como el corazón es idolátrico y perverso, el Señor no lo permite. Porque Él quiere que tú siempre tengas un corazón abierto a ser guiado por Él, a ser dirigido permanentemente por Él. Totalmente pegado a la bendita y gloriosa presencia del Señor. Entonces, si tú recibes con claridad, en esa misma claridad se determina la inclinación de este corazoncito necio a crear réplicas o reemplazos, fórmulas para lo que Dios está haciendo. No es que, mire, yo leí el Salmo 22, se lo leía ahí en la cara, y cuando se lo leí, los demonios se fueron, inmediatamente se fueron. Entonces lea el Salmo 22, léalo, que se saca demonios. ¿Sí me estás entendiendo? Que tú no puedes hacer una fórmula de tu relación con Dios. Necesitas tener siempre una dependencia fresca. Y si hoy el Señor te visitó y usó una canción preciosa, eso no significa que mañana usará esa misma canción. Porque si no, la idolatría sería para la canción, ya no el Señor. ¿Sí estamos? No podemos hacer eso. La mayor tentación en un despertar espiritual es saber algo y aprender cómo se mueve y anticipar el próximo movimiento. Es que yo ya sé. Sí, yo ya sé lo que usted va a hacer, ya sé lo que usted va a decir, ya sé. Ya sé que cuando yo hago esto, el siguiente paso es este. Ese es un gran problema en un despertar con Dios. Porque tú piensas que vas a controlar el mover de Dios, y eso es absolutamente imposible. No, cantemos, Santi, cantemos esta, Jay, cantemos esta. Porque cuando cantamos esa, inmediatamente ¡wow!, la atmósfera cambia. No es la canción, ¿entiende? Es una manifestación de la presencia del Señor. No cree fórmulas. No es que cuando yo estoy así deprimido, entonces inmediatamente leo el Salmo 91. Y eso es santo remedio. ¿En qué se diferencia eso a las novenas de, todas las que se hacen hoy día? ¿En qué se diferencia? Si tú tomas la palabra de esa manera. No son fórmulas. Es dependencia absoluta del Señor permanentemente. No pienses que tú ya sabes qué va a ser el siguiente paso. No puedes pensar que puedes anticipar las cosas del Señor. Sí, yo ya sé. Esto es lo siguiente. ¿Y qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber? Esos niños el año pasado en México, y los padres decían: yo ya sé. Lo siguiente es que recogemos a los niños, cenamos esta noche y mañana los llevamos a estudiar. ¿Pudieron hacerlo? ¿Te das cuenta? Tú no sabes nada, tampoco yo. ¿Qué vas a anticipar? Tú no puedes anticipar nada.
Tú necesitas depender segundo a segundo del Señor. No es que yo sé, uno a esa persona le dice de esa manera, dile de eso, dile que yo ya sé, ya sé. ¿Qué tal que ese día esa persona esté de malas pulgas y lo que tú le digas sea tú en tu propia contra? Tú no sabes, depende de Dios. Estamos claros, amados, no crees fórmulas que reemplacen la dependencia del Señor. No crees ningún tipo de fórmula, depende permanentemente del Señor. Una de las cosas más difíciles en un mover de Dios es seguir dependiendo de Él como un niño. Hay personas que cuando empezaron en el camino de Dios eran tan lindas. Pastor, ¿y qué hacemos con esto? No, la Escritura dice esto. Bueno, tan lindo. Si el Señor lo dice, yo lo voy a hacer. Pastor, ¿y qué hacemos con esto? No, pues la Escritura dice esto otro. Ay, listo, yo lo voy a hacer. Van pasando el tiempo y se van endureciendo. Se van espigando. Y ya tú no les puedes hablar. Porque ya ellos, no es que, como así, olvídate, ya no, ya soy grande, ya soy, incluso más, tengo más unción que tú. Y se llenan de una soberbia impresionante que tú ya no les puedes ni siquiera saludar. Eso es lo más grave en un mover de Dios. Dejar de depender de Dios como niños. De que si el Señor dice esto, listo. Si el Señor dice esto, listo. Es que Él lo dijo, ya lo hacemos. No nos volvemos gente soberbia. Yo nunca quiero dejar de ser un niño en la presencia del Señor. Niño no en cuanto a la inmadurez, no, sino niño en cuanto a la dependencia, estamos claros. Porque Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando ya tenemos que abandonar esas tonterías, esas niñerías, esas ridiculeces que ofenden, que hieren. Tú no tienes por qué a esta altura, 10, 12, 15, 20 años en la vida cristiana, hiriendo a las personas a tu alrededor, ofendiéndolas, haciéndoles daño. O sea, tú no has nacido de nuevo si ese es tu caminar. ¿Cómo que cristiano? Y siendo un desastre en medio del pueblo de Dios, en medio de las familias. Entre más pasa el tiempo en el caminar con Dios, más de Cristo debe haber en ti. Más del ungido de Dios, más de esa gloriosa presencia del Espíritu de Dios sobre tu vida. Esa presencia que era una figura en la nube, en la columna de fuego, en el desierto, se hizo una realidad en la bendita persona de Jesucristo. Y el Verbo carne se hizo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria que era una figura en el Antiguo Testamento, caminando con ellos, se hizo una realidad en Jesucristo. El Verbo carne se hizo y habitó. Esa palabra ahí es fijó su tabernáculo en medio de nosotros y vimos su gloria. Es decir, que esa gloria, ese rostro que se escondía en esa nube, ahora se ha hecho real en la bendita persona de Jesucristo, en la sublime y maravillosa persona de Jesucristo. Y esas figuras del Antiguo Testamento nos van ayudando a nosotros a entender la gloriosa obra de Jesús. ¿Por qué tantas figuras del Antiguo Testamento? Porque Dios el Padre quería asegurarse que cuando el Mesías, el ungido de Dios, viniera, no quedara sombra de duda de que Él era el ungido de Dios. O sea, se encargó a través de Moisés 1450 años de dar figuras tras figuras tras figuras, para que ese pueblo pudiera ver la realidad y el cumplimiento de Jesucristo. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, se estableció un sacrificio
un cordero para que los pecadores se acercaran a Dios. Imagínate los miles de millones de sacrificios que hubo en el Antiguo Testamento, para que cuando viniera Juan, a quien tenían por profeta y que lo estaban levantando el Señor con un poder, y declarara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toda la gente lo pudiera entender. Pero por causa del corazón endurecido, todas esas figuras no pudieron ser percibidas por cada uno de ellos. No las pudieron percibir por un corazón tan endurecido. Esa nube de gloria ya no es una nube de gloria sobre un tabernáculo, ya es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ellos no lo percibieron, no lo quisieron entender. Ya el arca, que era reposada sobre los hombros de los sacerdotes, que caminaba, ya no es un arca que en exclusiva la van a llevar los sacerdotes. Ya es la presencia misma de Dios por su Santo Espíritu en cada uno de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Imagínate, en Israel consideraban un privilegio que los sacerdotes levitas tomaran el arca y caminaran con el arca sobre sus hombros. Solo eran unos pocos elegidos para eso. Y era una figura de la presencia misma de Dios reposando sobre los hombros de una persona. Ahora ya no es un arca en hombros de alguien, es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de un nacido de nuevo. Y ya no es el privilegio de unos cuantos, de unos pocos, de unos elegidos, de unos ungidos apartados. Es la gracia que Dios le ofrece a cada creyente en el nuevo pacto. Entonces, amados, el poder de la resurrección de Jesucristo es lo que permite que el Espíritu de Dios habite en ti, more en ti, more en tu corazón. Si Jesús no hubiese resucitado, el apóstol Pablo dice: vana es nuestra fe, vana también nuestra esperanza. Es el poder de esa resurrección. Porque miren, por último, lo que dice Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 10. Pero si Cristo, ¿quién? Cristo, el ungido, el Mesías, ¿está dónde? En vosotros. ¿Dónde habita el ungido? En nosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, al ungido de Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará, traerá también vida a tu cuerpo. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por eso dice que el ocuparse ahí atrás, en el 6, de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz. No me digas que tú andas en el espíritu y todo el tiempo son contiendas, ira, soberbia en tu corazón. No, porque esa no es la vida del espíritu. Lo que el espíritu trae es vida y paz al corazón. ¿Estamos claros? Entonces, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, al ungido, vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros entonces necesitamos abrirnos a esa gloriosa obra del poder de la resurrección de Jesucristo. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero como Él resucitó de entre los muertos, por eso Él nos llama a nosotros a nacer de nuevo, una vida de resurrección. Estábamos muertos, y para tener vida, ¿qué tiene que suceder en nosotros? Tenemos que resucitar. Eso es lo que necesitamos manifestar en este tiempo, la vida de resurrección de nuestro Salvador eterno, la vida de resurrección. Y para esto no alcanzamos a llegar hasta allá, pero aquella mujer, mientras los hombres guapos se fueron otra vez a esconderse, ella se quedó ahí en la tumba, y Jesús resucitado se le manifestó. Lo vamos a ver el miércoles y el próximo domingo, porque en ese encuentro de poder con el Mesías, con el ungido resucitado, es que nosotros vamos a ser totalmente transformados y ser instrumentos de bendición donde quiera que nosotros vamos. Manifestar ese poder de su gloria en nosotros y a través de nosotros, para la gloria de su nombre. Tú necesitas evidenciar que realmente te has encontrado con el ungido de Dios. Evidenciar que realmente tuviste un encuentro con el Mesías, el ungido de Dios. Porque ese poder de resurrección viene sobre tu vida y te saca de muerte a vida, para ser una expresión de Él donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Si esa mujer recibió valor por el amor para quedarse ahí, el amor que Dios ha ido derramando en tu corazón es el que tiene que dar valor para buscarlo y para esperar por ese encuentro de poder con Él, por ese encuentro que te unja, que te transforme, que haga de ti el verdadero hombre, la verdadera mujer para la que Dios te creó. Ella estuvo ahí esperando, sin saber qué iba a pasar. Ella no entendía lo de la resurrección, pero estaba ahí. Ahora tú sabes que te puedes encontrar con el Mesías resucitado y ser ungido por Él. Como dice aquí, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, amados, el llamado de Dios es a entender que esas figuras del Antiguo Testamento tienen su total cumplimiento en Cristo, y que ya no es una nube de gloria donde el Señor escondía su rostro, sino que ya no esconderá más su rostro de nosotros, porque derramará sobre nosotros ¿qué? Su Espíritu Santo. Así que una persona llena del Espíritu tiene un encuentro permanente con la gloria y la presencia del Señor, un encuentro permanente con su gloria para manifestar su poder en esta generación. Él lo prometió, que si derramaba su Espíritu sobre ti, ya no escondería más su rostro. Y como dice el Salmo 32 verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una persona guiada por el rostro de Dios, contemplando su grandeza, percibiéndolo a Él, sabiendo qué le agrada, qué le desagrada, qué le honra, qué le deshonra, solo por estar contemplándolo en el mundo del Espíritu. Él dijo que no escondería más su rostro, porque derramaría ¿qué? Su Espíritu sobre nosotros, sobre su pueblo. Padre, yo te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, que en esta búsqueda genuina de tu presencia, de tu palabra,
oh Dios omnipotente, nosotros podamos tener un encuentro verdadero con tu rostro, Dios omnipotente. Ayúdanos a entender, Señor, que el diablo está en contra del ungido, en contra de la manifestación del poder de tu Espíritu. Por eso se llama el anticristo, el antiungido, el antimesías, aquel que está en contra de la manifestación de la presencia tuya. Bendito Dios en esta tierra. Ayúdanos a caminar en pos de ti, Señor, y a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de fuego, llenos de poder, llenos de autoridad, Señor, llenos de la gloriosa presencia de tu Espíritu en esta tierra, Padre Celestial. Queremos caminar en pos de ti y hacer tu gloriosa voluntad, ser llenos de ti, llenos de tu gloria, llenos de tu gloriosa presencia, Padre Celestial. Vamos, clama en tu corazón por una frescura del Espíritu de Dios sobre tu vida. Que Dios sople sobre ti aliento de vida. Que Dios traiga de su frescura a tu corazón, de la frescura de su Espíritu a lo profundo de tu ser, y tú puedas caminar en una renovación permanente, en una frescura permanente del Espíritu de Dios sobre tu vida, en la frescura de Dios en tu corazón, para que ya no seas una persona fluctuante, para que ya no estés más en fragilidad, para que ya no estés más en debilidad, sino para que en todo el nombre del Señor sea glorificado en tu vida y a través de tu vida, para la gloria del nombre del Señor. Que tú puedas experimentar el poder de su resurrección, porque Él es el primogénito de entre los muertos, el primogénito. Eso abrió la puerta para que todos en Cristo pudiéramos resucitar, para que todos pudiésemos tener esa nueva vida. Esa muerte y resurrección de Jesús nos faculta, nos habilita, nos capacita para una nueva vida, para que la presencia de Dios llene totalmente lo profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a recibir un renovar de tu Espíritu. Aquellos corazones secos, Señor, reciban la frescura del Espíritu, Padre. Tú derramarás agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Tu Espíritu derramarás sobre nuestra generación y tu bendición sobre nuestros renuevos. Señor, sopla de tu aliento de vida, sopla de tu Espíritu sobre nosotros. Tú eres el primogénito de entre los muertos. Sopla, precioso Salvador. Aquellos corazones muertos, Señor, reciban vida, Padre. Aquellos corazones áridos, Señor, reciban la frescura de tu Santo Espíritu, Señor. Clamo tu presencia, Padre. Clamo tu presencia. Vamos, iglesia, levanta tu voz al Señor y dile: yo clamo de tu Espíritu sobre mí. Clamo de tu Espíritu sobre mi vida, Padre. Lléname, Señor. Llena mi vida, llena mi casa, Padre. Que podamos tener un renovar de tu Espíritu en medio de nosotros. Ya no es la nube, ya no es la columna de fuego, ya no es el arca de la presencia. Ya es tu Espíritu en nosotros, para contemplar tu rostro, para mirar tu hermosura, Señor. Ayúdanos, Padre. Aquellos corazones secos y áridos, renuévalos en esta hora. Sopla de tu Espíritu sobre el valle de huesos secos. Sopla de tu Espíritu para que podamos ser levantados como un ejército de poder, como un ejército de bendición en esta tierra. Haz que venga, Señor, tu Espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre este lugar. Sopla sobre nuestras vidas, sopla sobre nuestros hogares. Renuévanos, Señor, y levántanos para la gloria de tu nombre. Levántanos, Señor. Levántanos, Dios Todopoderoso. Levántanos, Señor, y ayúdanos a caminar en pos de ti, en pos de tu gloriosa presencia. Levántanos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levanta nuestras familias, nuestros seres queridos, Señor.
Los que hoy están muertos, Señor, sopla aliento de vida sobre ellos. Sopla de tu espíritu. Vivifica sus cuerpos mortales por el Espíritu Santo, Señor. Vivifícanos y ayúdanos a caminar en pos